¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para por lo menos no quedarnos con una única versión de las cosas. Buenas noches, raza, buenas noches, banda, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos aquí sus amigos, el buen Armando. Hello, babies. Yeah, babies. Y su servidor, Oseas. Ok, para iniciar esta nueva intervención de su podcast Subversión, voy a leer algunas frases interesantes. La primera es de Thomas Jefferson y dice: cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. Murray N. Rothbard dice: solo los libertarios son capaces de llamar al cobro de impuestos como lo que es: robo legalizado y organizado en gran escala. Y F. A. Hayek dice: si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Muy bien, iniciamos con estas frases. ¿Por qué? Porque en esta intervención, el día de hoy, vamos a hablar sobre el libertarismo. Vamos a tratar ahí de dar una explicación un poquito más amplia para la raza de lo que es el libertarismo y qué lo define, cuáles son sus posturas, cuáles son sus postulados, ¿verdad? Y qué nos deja esta ideología política y económica. Entonces, vamos a analizar este tema. Vamos a empezar, Armando. Así es, hablando de libertarios, liberales, anarcocapitalistas, minarquistas y hierbas así. Anarco-grunge. Anarco-grunge, como el camarada que te platiqué. Sí, y bueno, primero que nada, vamos a hablar que el liberalismo, pues no es nada más, es un solo liberalismo, ¿no? O sea, son muchos liberalismos, sí. Y que como ideología política, económica, social, filosófica, pues hace referencia, en lo político hace referencia al Estado, ¿sí? Y el liberalismo es un movimiento político que mantiene una posición sobre la economía, sobre los aparatos burocráticos del Estado y cómo se organizan los ciudadanos respecto a ese Estado. Y es una posición respecto a la defensa y relaciones internacionales. Fíjate, así es a grandes rasgos, ¿sí? O sea, ahorita vamos a ir viendo, es que es algo muy amplio, ¿sí? O sea, estamos hablando de, fíjate, de 4 cosas, que no vamos a tocar todas, a los anarcocapitalistas, a los minarquistas, a los liberales, a los libertarios. Son muchos. Entonces, cada uno, pues tiene cierta posición, ¿no? Respecto a lo que comentaste, ¿no? Respecto al Estado, respecto a la libertad. la libertad. Sí, o sea, que a la vez es, derecho. por ejemplo, sí, el derecho, que a la vez son temas muy amplios, ¿no? O sea, la libertad, o sea, definir la libertad, definir el derecho. Sí, ahí es donde se complica más la cosa. Exactamente. Y entonces, así, como siempre, algo de historia, pero sí como que leve, ¿no? Para no marearnos aquí con eso. ¿De dónde salió todo este...? Sí, o sea, fíjate que eso viene de España, ¿no? O sea, viene, de allá de Salamanca, de las Cortes de Cádiz y todo eso. Aunque viene un poquito más atrás de ellos, ¿verdad? Por lo que se sabe. Pero sí, o sea, todo el mundo le agarró a España, pues, ese término de liberalismo. Cada quien lo adaptó a su cultura, ¿sí? El mundo anglosajón, y todos, hicieron el liberalismo, pues, algo suyo, ¿no? Pero es de ellos, ¿verdad? Pero fíjate que comenzó siendo, tú, o seas, y las personas que nos escuchan, por así decirlo, comenzó siendo un movimiento dentro del espectro de la izquierda, el liberalismo, ¿sí? Pero, fíjate lo que son las cosas. O sea, ellos estaban, en España fue contra los carlistas, ¿no? Que eran los conservadores, los de la derecha. Pero con la aparición de partidos del movimiento obrero, de sindicatos anarquistas, comunistas,
ahora se pasan al lado de la derecha. O sea, esa es la primera vez que... Pues algo así más o menos, me acuerdo que platicamos, que de hecho quien no lo ha escuchado, pues lo invitamos a escucharlo en el capítulo que hablamos de la izquierda, en el podcast, que hablábamos de que, pues al principio todos eran libertarios, ¿no? Todos eran liberales, todos hablaban de los principios básicos que era fraternidad, libertad Sí. e igualdad. Creo Sí, que eran sí. esos tres los principios básicos de lo que hablamos cuando fue Del izquierdismo. cuando inician estas reuniones antes, o sea, previo a la revolución, bueno, más bien dicho, después de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, sí. Y que hablamos que, pues en un principio todos pugnaban por estos tres principios y que en su debido momento, cuando empiezan a aparecer más corrientes de derecha, como la lucha proletaria, el anarquismo y otras corrientes que consideraron una parte, porque pues hay que recordar que en esa ocasión hablamos de que pues una parte o un brazo de esta revolución fue la burguesía, ¿no? Entonces, cuando empiezan a considerar como que, al menos a su punto de vista, que se empieza a radicalizar, ¿no? Lo que vienen siendo los movimientos de izquierda, pues como que empieza a haber ahí una ruptura, ¿no? O una división entre unos y otros, ¿no? Así es. Entonces, fíjate, pues lo que son las cosas, ¿no? Se pasan ya al lado de la derecha Pero es que de entrada ellos al principio, pues los liberales se oponían a la sumisión de la monarquía y a la iglesia, ¿no? Incluso fíjate, ahorita que, O sea, traían ideas progresistas, o sea, traían ideas no conservadoras, vaya. Exactamente. Sí, o sea, viene todo este rollo de la onda de la ilustración y así, ¿no? Y aquí en México, nosotros como mexicanos, pues tuvimos a un gobierno liberal, que era el de Benito Juárez, que Benito Juárez era por así decirlo, de izquierda liberal, ¿sí? De hecho, fíjate, él fue el que consolidó el Estado Nacional Mexicano. Benito Juárez, le debemos que, pues, en ese polvorín que... Que fue las guerras de reforma. Sí, las guerras de reforma. Él como liberal es a quien se le debe la consolidación del Estado Nacional Mexicano. Uh-huh. O sea, que tenemos actualmente, sí. Pero luego, fíjate, lo que son las cosas, ¿no? Notamos la transformación de la izquierda liberal en derecha liberal con Porfirio Díaz. ¿Sí? O sea, pero si te fijas, traían esas ideas, Sí, o sea, de hecho, pues bueno, peleó con Benito Juárez, Porfirio Díaz, ¿no? O sea, de hecho, inicia la lucha después para que se quitara del poder Benito Juárez, ¿no? O sea, sí, que también fue un gobierno prolongado, ¿no? Que no, en ese tiempo, pues no. Ajá. No duró un sexenio ni cosas así, también fue un gobierno prolongado el de Benito Juárez y luego luchó Porfirio Díaz por quitarlo del poder, ¿no? Derrocarlo, sí. Sí, derrocarlo y luego él también se queda con un gobierno por varios sexenios. No, pues sí. Pero lo que vamos es de que pelearon juntos, traían todas estas ideas, si no lo sabe alguien, si no lo sabe raza, Benito Juárez tuvo mucho contacto con Estados Unidos, o sea, de hecho Benito Juárez fue masón, de hecho. Sí. Tuvo mucho contacto con Estados Unidos, traía muchas ideas liberales de Estados Unidos. En esa época, pues obviamente todavía estaban muy frescas muchas ideas liberales que fueron las que impulsaron la independencia de Estados Unidos, ¿no? También. Sí, claro. Entonces, obviamente, todo eso permeó hasta acá, hasta nuestro país, ¿no? Y sí, no, o sea, cómo hay varios liberales, o sea, entre ellos mismos, o sea, lo que comentamos, por ejemplo, los Lerdo de Tejada, los hermanos, o sea, ellos estaban más que nada, o sea, en comparación con Benito Juárez, estaban más hacia la derecha, ¿verdad? Y todavía más hacia la derecha estaba Porfirio Díaz y así, ¿no? Uh-huh. O sea, vaya, lo que queremos decir es de que es muy amplio, ¿no? O sea, todo esto, lo del liberalismo, sí, no nada más es así un solo liberalismo, sino que hay una amplia gama de liberales, ¿no? Sí, no, y de hecho, pues vamos a ver conforme vaya desenvolviéndose el tema que
en la actualidad hay diferentes posturas dentro de del liberalismo, o bueno, luego ahora dentro de los libertarios, que vamos a hablar de ellos también, ¿verdad? Hay diferentes posturas también, entonces vamos a encontrarnos con eso también, ¿no? Así es. Y para terminar con el contexto histórico, bueno, ya después de habernos paseado de dónde nace todo este rollo, ya dijimos que allá en España y luego yéndonos aquí mismo en México con nuestra historia nacional y luego después, ya para rematar con todo esto, pues nada más es de que, no, pero si te fijas, el liberalismo se clavaba en el Estado, sí, pero, ¿sabes a partir de cuándo se empieza a ser, antiestatista? Después de la Primera Guerra Mundial. Porque no siempre fue antiestatista. Después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa, fíjate. Y después del fascismo y del nacionalsocialismo, es cuando el liberalismo se empieza a ser antiestatista por obvias razones. Ah, yo pensé que era cuando dijeron, ay, güey, los anarquistas tenían razón. Pues es que si te fijas, pues en eso se parecen, ¿verdad? Pues sí, del anarquismo, hablamos en el tema ese de las izquierdas, pues busca la desaparición del Estado, ¿no? O sea, así es. Y claro, o sea, el Estado entiéndase como un gobierno, como un órgano de gobierno puesto por, pues, puede ser de manera democrática por la sociedad o puesto o impuesto por algún grupo, que pues es el que se encarga de administrar pues, lo que viene siendo a la nación, ¿no? Entiéndase por eso el Estado, vaya, el gobierno, para ser un poquito más claros en ese tema, ¿verdad? Que están en contra de que exista un gobierno como tal, como por ejemplo el gobierno que actualmente tenemos nosotros en México, con sus 3 poderes y todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Ajá, sí, las instituciones y todo eso, ¿no? Lo que hay. Y en este sentido, pues, ya volviendo a lo que, o sea, ya dejando atrás lo que es la historia, pues trata de convertir al individuo en el fundamento de los mercados y todo aquello que sea coacción contra el individuo debe ser atacado. ¿Sí? O sea, así a grandes rasgos, eso es el liberalismo. Sí. Hasta aquí, vamos viendo cómo, o sea, cómo pone al individuo que no haya coacción, fíjate, cosa rara, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es que a final de cuentas es la confrontación, o sea, de dos filosofías, ¿sí? La confrontación del materialismo histórico de Marx en contra porque eso es lo que es, ¿sí? De lo que es el individualismo metodológico, que es algo que sostiene la escuela austríaca, ¿sí? O sea, a final de cuentas, son 2 confrontaciones de 2 cosas, de 2 ideas, de 2 ideologías, de 2 filosofías, que lo repito, es el materialismo histórico de Marx contra el individualismo metodológico de lo que son los exponentes de la escuela austríaca como Mises y Hayek, ¿sí? Sí, sí, de hecho. Por ejemplo, sí, continúa, perdón. No, continúa. Ah, ya. Sí, por ejemplo, estaba leyendo yo que Adam Smith, que es otra persona que contribuyó mucho a lo que viene siendo el postulado, las ideas de los libertarios, en su libro, en su obra La riqueza de las naciones, defendía la libertad de los sujetos para tomar sus propias decisiones económicas, lo cual se conoce como es que es una frase en francés, laissez-faire, no sé cómo se pronuncia. Ay, güey, si alguien nos quiere ayudar con él. Ahí sí, disculpe. Oui, monsieur. Mi francés chichimeco. Pero la frase es decir que el libre juego de la oferta y la demanda determinan las decisiones de los individuos en el campo económico. Hay que tomar en cuenta aquí que eso es lo que queremos, pues ir desmenuzando, ¿no? Desmembrando de lo que es el libertarismo. Hay varios postulados que defienden los libertarios, porque pues vas más que nada a hablar de liberalismo, perdón, es hablar del contexto
de dónde nace el libertarismo, que como dices tú, toma forma ya después de la Primera Guerra, después de los diferentes conflictos, en los que pues podemos decir que toman un partido en contra de las instituciones que administran a la sociedad, que como es el Estado. Sí, aquí es importante, vamos a definir, voy a enlistar algunos de los postulados que tienen pues esta ideología, el libertarismo, esta filosofía política económica que es el libertarismo, y luego los vamos a ir desmenuzando para poner más en contexto a la raza, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Ya hablamos del aspecto histórico, dimos un poquito de información relacionada con quienes fueron pues parte de los precursores del libertarismo. Entre sus postulados, así diciéndoles de una manera lo más breve posible, está el Estado limitado, el suficiente para proporcionar los servicios mínimos. Vamos a ahondar ahorita un poquito en ese tema. Y aún así, con lo del Estado limitado, que es el postulado de algunos libertarios, porque hay otros como los anarcocapitalistas que ellos pues sí abogan, igual que los anarquistas, por prescindir del Estado. Prescindir del Estado, que no existe el Estado. El libre mercado, la oferta y la demanda de bienes se autorregulan según las necesidades de los consumidores, sin la intervención del Estado. Es otro de los postulados que ellos manifiestan, que es el libre mercado con cero intervención del Estado. La libertad individual, que es uno de los ejes del libertarismo, se prima la libertad y elección personal, bienestar colectivo. O sea, antes del colectivo o de la comunidad está el individuo. Y su bien está por encima de la sociedad, de la comunidad, se podría decir. O sea, vamos a analizar también este tema. Impuestos mínimos, así como mencioné hace un momento las frases. Consideran incluso como un robo el impuesto, porque pues obviamente como consideran el Estado como un organismo que debe actuar de una manera mínima, si no es que inexistente, ¿verdad? Entonces, pues por lo mismo toda acción del Estado, como es el cobro de impuestos, para gestionarse el Estado, precisamente, pues lo consideran como algo que no debería existir, lo consideran como algo ilegítimo, ¿verdad? La responsabilidad, el libertario detesta el paternalismo, en lo cual se hace estrictamente responsable de las decisiones tomadas y de las consecuencias acarreadas. O sea, ellos consideran de nuevo que la libertad individual está por encima de todo, y como la libertad individual está por encima de todo, la responsabilidad y el asumir las consecuencias está en el individuo al 100%. La propiedad privada es otro de los valores supremos. De hecho, yo consideraría que es de las máximas del libertarismo, lo que es la propiedad privada. En este caso, lo que se ha ganado con esfuerzo es inamovible y de estricta titularidad personal. Privatización. Los servicios que necesite una sociedad los proporcionan empresas u organizaciones privadas no estatales. Ellos están en contra. Obviamente, de nuevo, como con los impuestos, como están a favor de una participación mínima, si no es que inexistente o nula del Estado, pues obviamente están en contra de las entidades públicas, de las organizaciones públicas, de las empresas públicas, y a favor de que todo sea gestionado por empresas privadas. Tolerancia. El libertario es altamente tolerante, ve el valor en las personas, se ha liberado de los juicios asociados al conservadurismo e iguala a todos los seres humanos. Bueno, eso es lo que postulan ellos, ¿verdad? Uh-huh. Todos los seres humanos son iguales, entonces predican la tolerancia para todos en sus decisiones, ya que nadie puede cuestionar las decisiones de otra persona, porque pues, todos tienen la libertad de decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Ahorita vamos a ahondar un poquito también ese tema de esa libertad y de cuándo sí y cuándo no se puede cuestionar el accionar de una persona, pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero básicamente esos son así como que los postulados principales que tienen los libertarios, mano. Muy bien, entonces vamos a... Fíjate, todo, o sea, igual y eso más o menos se enclava en lo que es el individualismo metodológico, ¿sí? O sea, eso que me acabas de decir ahorita, en donde el individuo actúa
y a través de sus acciones es como se puede estudiar el comportamiento del mercado, ¿sí? O sea, si tú te fijas, es nada más es el individuo, y a través del individuo y de sus acciones, es como se puede, o sea, el individuo y la propiedad privada, ¿no? Que es algo muy elemental dentro de Sí, se puede decir que la propiedad es una extensión del individuo. el individuo. Sí, exacto, así. Entonces nos queda claro eso, ¿no? Pero es como, a través de sus acciones, como se puede estudiar el comportamiento del mercado. Fíjate, fíjate en lo que ellos dicen, ¿verdad? En lo que esa escuela dice, ok. Pero ahora, ¿qué dice el materialismo histórico? Fíjate, ¿quién, o sea, a final de cuentas, qué filosofía tendrá la razón? El marxismo parte que la sociedad que está inmersa en instituciones, o sea, en todas las instituciones, por ejemplo, del Estado, en las máquinas, las herramientas, que son las que condicionan la forma en que el trabajo se relaciona con la naturaleza a la hora de conformar valor, ¿sí? Porque realmente todas esas instituciones, todas esas máquinas, esas herramientas que condicionan la forma en que el trabajo se relaciona con la naturaleza, es a la hora de conformar el valor, ¿sí? O sea, realmente, todas esas cosas de las que habla Carlos Marx, a la hora en que él analiza cómo funciona el capitalismo, pues eso es lo que determina el comportamiento del mercado y no un individuo. Sí, no su accionar. Sí, o sea, no, o sea, a mí qué me dice un individuo nada más de que tiene que ver con las leyes del mercado, ¿sí? O sea, no nomás es un individuo, o sea, tienen que ver las herramientas, las máquinas, el Estado, el gobierno, todo eso es lo que determina el mercado, ¿sí? O sea, por eso se llama materialismo histórico, ¿sí? Lo que es una doctrina contra otra, porque al final de cuentas lo de ellos es idealista. Un individuo por sí mismo, por su accionar, no determina, o sea, ninguna ley del mercado, por favor. O sea, el mercado, o sea, se rige por otros factores, ¿sí? O sea, porque ellos dicen, el que hace todo es el individuo, el accionar del individuo, es el que hace el mercado, ¿sí? Y el mercado es un todopoderoso que se rige solo y puede dar armonía, ¿sí? Pero no es así. O sea, hay leyes que no son leyes, metafísicas, que son las que rigen al mercado, ¿sí? O sea, y eso tiene que ver, vamos de nuevo, con las herramientas, o sea, cuánto te cuesta las herramientas para el trabajo. Sí, o sea, todo lo que se involucra, implica, todo lo que no, y aparte, tu competencia, o sea, hay muchas. Sí, o sea, obviamente una persona puede decir que él quiere realizar cierto tipo de inversiones porque son las que más se acomodan a lo que él considera que le puede dar valor a su empresa o a su organización, pero puede ser que eso no sea lo que es rentable para el resto para el mercado en sí, ¿eh? Exactamente. Y al final no va a poder, no va a poder recibir la ganancia que espera, ¿no? O sea, obviamente. O sea, el mercado, por la volatilidad del mercado. Yo estaba leyendo sobre ese tema, sobre lo que es la falacia de la autorregulación del mercado. Dice, les voy a leer algunos fragmentos, y los platicamos. Los que piensan en las bondades del estado mínimo y que los mercados se regulan automáticamente, no tienen en cuenta la disposición humana a la avaricia y la imperfección del mercado. El mercado perfecto no existe y por tanto nunca puede funcionar de la forma que procure la producción y distribución, que resulte justa y distributiva para toda la ciudadanía. O sea, aquí es muy importante esto. El mercado perfecto no existe. Y está sujeto a la avaricia. Está sujeto a la avaricia y a la misma imperfección del mercado, porque no es perfecto. El mercado perfecto no existe. Por eso dice, nunca puede funcionar de tal forma que procure la producción y distribución que resulte justa
y distributivo para toda la ciudadanía. Eso ya lo hemos visto, o sea, digo... Sí, o sea, lo habíamos de tratado. hecho, incluso, o sea, una de las cosas que he escuchado en lo que investigué, que hablan los libertarios, es de que, más, de hecho, lo vi en un video precisamente de esos videos que grababa Milton Friedman, donde hablaba y defendía el libertarismo y el sistema capitalista. Él ponía como ejemplo pues, de la economía un casino en Las Vegas. Entonces él decía, una economía con un libre mercado, una economía libre, una economía sin la intervención del Estado, es como un casino en Las Vegas. Dice él, ahí está el video, búsquenlo incluso. O sea, dice como un casino en Las Vegas. Dice, están los jugadores, cada uno apuesta y cada uno asume su riesgo. A algunos les toca ganar, a otros les toca perder. Y al final los que ganan no pagan para que o no distribuyen lo que ganan entre los que pierden, ni tienen derecho la casa, el casino, a quitarles su ganancia para distribuirla entre los que no ganaron, porque al final todo es una apuesta y es ganar o perder, ¿va? Entonces, él ahí mismo da un ejemplo de cómo funciona el mercado. El mercado funciona de esa manera, ganas o pierdes. O sea, por lo mismo, pues obviamente nunca se va a esperar del mercado que procure una distribución justa de la ganancia. Siempre tiene esa atenuante que es ganar o perder. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Muy sencillo. ¿Cómo nos damos cuenta de que así es el mercado? Y que incluso en ocasiones el mismo mercado pierde, o sea, ahí sí como si la casa perdiera. O sea, el mismo mercado pierde. Bien simple. La recesión de Estados Unidos de 1929 y la crisis última que se vivió en el 2007. 2007-2008 fueron crisis económicas donde hubo un colapso de la economía, porque hubo una pérdida increíble de dinero por parte de los bancos. Y hasta qué punto no se pudo autorregular que una deuda privada, como fue la deuda de los bancos con lo que viene siendo los créditos hipotecarios y con estos bonos por carteras vencidas y todo lo que, si buscan en la película de Big Shot, ahí les voy a explicar cómo funciona, cómo fue que se dio esa explosión, ese boom que desató la crisis inmobiliaria del 2007. Digo, para que se los expliquen de una mejor manera de como yo pudiera explicarlo. Pero al final, toda esa deuda privada, porque fue una deuda de los bancos por las decisiones que tomaron en las inversiones, por las decisiones que tomaron al dar créditos hipotecarios a lo bestia y a lo pendejo, por apostarle por la creación de esos bonos por carteras vencidas. Todo eso se volvió tan grande que creó una crisis. ¿Y qué fue lo que sucedió al final con esa crisis privada, con esa crisis privada, con esa deuda privada que dejaron los bancos? Salió el gobierno de Estados Unidos al rescatar a la banca, y no solo a la banca. Esa crisis le pegó a otras empresas automotrices. General Motors fue una empresa incluso, entre otras, que quedó prácticamente sin dinero y tuvo que entrar tuvieron el su Estado. a ellos allá. Sí, el Estado tuvo que entrar, el gobierno de Estados Unidos, a rescatarlos. Y una deuda privada se convirtió, como el FOBAPROA, acabas de decirlo tú, pasó en México también con el FOBAPROA, se convirtió en una deuda pública. Que igual el FOBAPROA fue un rescate a los bancos. Deudas privadas convertidas en deudas públicas, perdón. ¿Por qué? Porque pues resulta que es una mentira que el mercado se autorregule y que el mercado sea autosostenible. Y ya se vio. Hablé de esas dos crisis de Estados Unidos. Estás hablando de lo que sucedió en México con el FOBAPROA. Y que el Estado tiene que salir a rescatarlo con dinero público, porque pues al final, de nuevo, hay que recordar de dónde capta dinero el Estado. De las arcas públicas. De las arcas públicas. ¿De dónde son? De los impuestos de las empresas públicas. Es de donde capta dinero. Y tuvo que salir al rescate o sea, entonces, ¿de dónde? Del dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Jaque mate para la frase que dijiste ahorita tú al principio del podcast.
O sea, que es un robo. A mí me parece peculiar porque me gustaría... sería interesante que alguien nos pudiera mandar algún... Que nos pudiera mandar algún ejemplo de algún país en donde al colapsar así de una manera como dominó, se podría decir, eh, un importante sector privado, como en el caso de Estados Unidos el sector hipotecario y bancario, como en el caso de México el sector bancario, que al colapsar eso se ha rescatado o ha podido salir de ese hoyo sin la intervención de dinero público. Eso sería interesante, ¿no? No, güey, pues es que lo que ellos hacen es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, como dicen. ¿Sí? O sea, De hecho, esa es una frase muy interesante, sí, privatizar las ganancias, socializar las pérdidas. Entonces, ahí tenemos ejemplos de que no, de que una sociedad organizada bajo el principio de libre mercado, porque el mercado y que el mercado se autorregule, pues tiene muchas especulaciones, ¿no? Porque en algún momento, como lo ejemplificó muy bien Milton Friedman, o sea, al final el mercado es como Las Vegas, o sea, es como un casino en Las Vegas. Es apostar, ganar, perder, o sea, y a como te toque. sí, o sea, eso es una... El detalle es de que, igual que en Las Vegas, o sea, no, digo, el detalle es de que a diferencia de Las Vegas, allá pierdes y te quedas en la calle. Y acá, al menos en las ocasiones en las que ha perdido el mercado, ha entrado el Estado Sí, hacerles paro, como decimos acá en a México. rescatarlo. O sea, entonces, esos fracasos nos muestran precisamente que pues realmente no hay no hay una garantía. De hecho, es una de las, es una de las, también esas son frases, muy importantes de los libertarios. La falta de garantías. Porque de hecho yo investigando también estoy viendo es eso, o sea, decir, el libertarismo te garantiza la libertad, o sea, te garantiza que tú eres libre. No te va a garantizar que te puede ir bien o te puede ir mal, pero te garantiza que seas libre. A diferencia, ellos usan el ejemplo del socialismo para hablar de autoritarismo, hablar Utilizan el socialismo para todo lo negativo de la vida. de dictaduras. Ahorita vamos a hablar de ese tema de las dictaduras, que no es algo exclusivo del socialismo, como ellos dicen, ¿verdad? Pero ellos hablan del coartar la libertad, de que te cortan la libertad, de que no eres libre, y ellos lo que defienden es que el libertarismo te ofrece la libertad, obviamente sin garantías, porque así como puede irte bien, te puede ir mal, o sea, y eso es algo que dicen ellos, o sea, te puede ir bien o te puede ir mal, así de sencillo. Entonces, esas son las garantías que ofrecen, o sea, no hay garantías realmente, como el mercado tampoco las ofrece, como el casino en Las Vegas tampoco las ofrece, y estoy tomando un ejemplo de un promotor del Sí, libertarismo, Milton Friedman. como fue Milton Friedman, ¿no? Ajá. Otra cosa muy importante, es una especulación, definitivamente, el decir que el mercado se autorregula, y es una especulación porque, bueno, por un lado está que en el momento en que se le da el permiso al mercado de autorregularse, le ha ido mal. Hay un ejemplo que tú a lo mejor vas a mencionar más al rato de un momento en el que no le fue mal, entre comillas, porque realmente tal vez económicamente y para algunos no le fue mal, pero ahorita lo vas a analizar, que es el tema de Chile, que es un tema que vas a comentar más adelante. Pero lo que vamos a lo siguiente, es sumamente especulativo. ¿Por qué? Porque hay aquí otra falacia. Aparte de que existe la falacia de que el mercado se autorregula, porque no ha sucedido, porque colapsa y se le tiene que rescatar con dinero público, la otra falacia es de que el mercado libre existe. No existe el libre mercado. Toda economía en todo país del mundo hasta la fecha, desde que inicia el capitalismo hasta la fecha, ha estado regulada en algún momento o en algunos aspectos por el Estado.
Y ojo, hablar de regulada por el Estado no es hablar de una economía ha estado planificada. No es hablar, no necesariamente hablar de que ha estado planificada la economía, es hablar de una Unión Soviética o de Cuba o de Venezuela o de todos esos ejemplos, China o de todos esos ejemplos que dan los libertarios de países socialistas en donde ellos dicen que ahí ha estado planificada la economía. En Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier país que tú agarres, siempre la economía ha estado planificada de diferentes formas. O sea, planificar la economía no solo es el que el gobierno tome el control del mercado y decida cómo se mueve el mercado. Planificar la economía está incluso en las estrategias y alianzas comerciales que una nación tiene con otras naciones. Las empresas mismas planifican la economía. Las empresas mismas planifican la economía, incluso en las relaciones comerciales, en las relaciones bélicas o en las acciones bélicas que tiene una nación con otra nación, también ahí hay un fin económico. En la economía de guerra. O sea, sí, o sea, Estados Unidos es un claro ejemplo. O sea, las guerras de este siglo XXI, que ha librado Estados Unidos o Rusia ahora, ¿verdad? Tienen mucho que ver también con ese tema económico. O sea, ahí hay economía, ahí hay temas económicos, ahí hay una planificación económica. Claro. Entonces... El problema de los libertarios es que todo lo ven y ven planificación. Socialismo. No, o sea, sí, no, ven el maniqueísmo. O sea, es lo malo. Sí, o sea, pero no, o sea, realmente en todas las economías actualmente en el mundo son planificadas. No hay economías no planificadas, o sea, entonces, ese es otro mito, el libre mercado es otro mito, no existe el libre mercado. No existe, o sea. Entonces, por lo mismo, este postulado de que el libre mercado garantiza la libertad y la felicidad de todos de las personas es una especulación, 100%, o sea, por esto, o sea, por estas dos falacias, porque cuando el mercado cuando en el mercado no se planifican las acciones y hay colapsos, porque colapsan, no puede revertir esos colapsos por sí solo el mercado, y porque también, por lo mismo que no puede revertirlos por sí solos, y ya ha sucedido, no hay economía que no esté planificada. Ajá. No hay mercado libre sin planificación. Y yo quiero, bueno, para que nos sigan, me gustaría seguir hablando en la siguiente intervención acerca de precisamente de eso, ¿no? Del Estado, cómo, o sea, de una manera más, más plena, más desarrollada, más explicada, de cómo es necesario el mercado. Así que minarquistas y anarcocapitalistas deberían de escuchar la siguiente intervención para que tomen nota de cuánto necesitan a el Estado, ¿sí? Pero, no sé qué te parezca si lo dejamos para la siguiente intervención y pues invitarlos a que nos sigan escuchando. Sí, claro que sí, vamos a continuar con este tema y nos vemos en la próxima intervención. Y así es, raza, así terminamos esta intervención, estas intervenciones, esta intervención de
este es su podcast Subversión. Así es, raza. Entonces, no se olviden de estarnos frecuentando como lo que somos, como raza. Porque si no, no son raza y se olvidan de la banda. No se olviden de la banda, no se olviden de la raza. Ya saben que, por ejemplo, estamos en pues los canales habituales, que es YouTube y Google Podcast y Spotify. En los 3 canales estamos como Subversión, S mayúscula, U, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, en los 3 canales. Redes sociales, nuestras redes sociales son Instagram y Facebook, Subversión Podcast, todo de corrido en minúsculas, Subversión Podcast, para que puedan también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaríamos publicando, vamos a estar publicando pues cada nuevo video que carguemos, cada nuevo video que carguemos a nuestro canal. Además de pues algunos videos cortos o algunos datos relacionados con lo que grabemos también. Pues síganos en nuestro canal y esperamos no solo que nos escuchen, ya saben, darle like, darle campanita para que les lleguen las notificaciones y lo más importante, pues esperamos sus comentarios, porque pues como les hemos comentado en todas las intervenciones que hemos tenido, este es un foro para ustedes y pues para que comenten y que se haga el cotorreo machín, macizo. Es esencial. Ya bebes. Hasta la próxima. Yeah.